buenos días, estimados amigos Radio Escuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña la economista Dora Ampuero, fundadora del instituto. Dorita, muy buenos días. Muy buenos días, es un placer y gracias por la invitación, Danilo. Gracias a usted por acompañarnos, Dorita. También se encuentra junto a nosotros Claudia Furiati, directora de comunicaciones del IEP. Claudia, muy buenos días. Sí, muy buenos días a toda la audiencia. Gracias, Danilo, por esta bienvenida y a ustedes por escuchar lo que nos tiene que decir nuestra invitada especial de hoy en esta edición aniversaria. Gracias. Gracias, Claudia. En este programa continuaremos en el marco de celebración por los 30 años del IEP y como invitada especial contaremos con Gabriela Calderón. Gabriela Calderón es politóloga por el George College of Pennsylvania y cuenta con una maestría en Comercio y Política Internacional en George Mason University. Es investigadora del Cato Institute, columnista de diario El Universo. Es además miembro del Foro Libertad y Prosperidad y académica asociada del IEP. Gabriela, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Gracias igual por acompañarnos. Dorita y Gabriela, quisiera preguntarles en primera instancia, conocer cómo fue su contacto con las ideas de la libertad, ya que ambas son representantes de este movimiento en el país. Entonces, un poco contarnos esa historia, cómo llegaron, cómo se acercaron, cómo conocieron estas ideas. Dorita. Sí, yo quiero hablar de Gabriela, de realmente cómo ella entró en este mundo. Ella estaba muy interesada por las ideas, ella estaba estudiando en Pensilvania y quería ir a trabajar a las Naciones Unidas, quería por allá, cuando un día su papá, que siempre ha sido muy amigo mío y a quien quiero y querido mucho, me dice: Gabriela quiere ir a las Naciones Unidas, yo quiero que ella haga algo de esto. Entonces conectémoslas con el Cato. Y ahí es donde empieza mucho de las ideas de Gabriela. Ahora quisiera oír la explicación de ella, cómo llega Cato y la importancia de Cato. Después yo continúo con mi experiencia también, que tiene mucho que ver con Cato Institute de los Estados Unidos, un think tank. ¿Cómo fue tu reacción? Dorita siempre tan generosa cediéndome yo decía, para ir en orden cronológico, primero su historia, de ahí la mía, pero bueno, hagámoslo de adelante para atrás. Bueno, yo en parte le tengo mucho que agradecer a Dora, porque realmente, o sea, fue a través de la amistad de mi papá con Dora. Mi papá estudió economía, pero nunca ejerció. Yo no estudié economía, pero me paso escribiendo la mayor parte del tiempo sobre economía y leyendo sobre eso. Se puede decir de cierta manera que yo no la estudié, pero más o menos la ejerzo un poco. A tal punto que la mayoría de la gente piensa que soy economista, así como dicen aquí se usa mucho los títulos, entonces me dicen economista, y si les digo no, la verdad es que no estudié economía, entonces me dicen licenciada, bueno, pero es que tampoco soy licenciada, pero bueno, hay esa particularidad. Pero mi papá, que estudió economía, estudió en una universidad donde no enseñaron nada de lo que Dora pudo aprender en George Mason, y no sé, no recuerdo en qué momento se conocieron los dos. Debe haber sido en algún evento del IEP, que la ha haber ido. Sí, sí. Tu papi tenía un muy buen amigo y él lo llevó al IEP, ahorita no me sale el nombre. Y él fue... Ernesto Arroba. No él estuvo más tarde en la época de la dolarización, donde tu papi también estaba en el grupo que trabajaba por eso, ¿no? Pero es otra persona que se me ha olvidado el nombre y él lo llevó. Y tu papá la agarró enseguida y ya se convirtió pues un constante y que nos ayuda. Y mi papá iba a estas reuniones, yo no tenía idea, porque yo para tener un marco de referencia, yo tenía 15 años cuando se dolarizó la economía, entonces ustedes se conocían desde antes de eso,
que ya... Pero tú siempre fuiste discutidora, porque me acuerdo, estabas en una vacación en la universidad y tu papi daba charlas en el IEP, ¿no? Que nos reuníamos, o no sé, el fin de semana y hablábamos. Y me recuerdo clarito, Gabriela, tú muy jovencita y tu papi dando la charla y tú escuchando y discutiéndole. Discutiéndolo, lo que él decía, yo decía, ve esta chica cómo se atreve a discutirle al papá, pero con tus ideas y siempre, ¿no? Y recién jovencita, así que tú siempre has sido dada al debate, a aclarar las ideas y tienes es que esa es la cultura de mi casa, o sea, digamos, de mi papá, mi hermano, mi mamá, o sea, siempre hay discusiones, entonces es como que, y normalmente así no haya sido, digamos, parte del movimiento o de las ideas desde que yo era pequeña, sí había una actitud de permanente discusión en la casa, o sea, si tú querías hacer algo, por ejemplo, mi mamá decía, ya, ok, ya terminaste el deber, pero esto no es lo mejor que puedes hacer. O sea, yo sé que esto no es lo mejor que puedes hacer. Y por otro lado, mi papá decía, bueno, su profesor quiere que ponga eso, pero eso está mal porque el libro que están usando está equivocado, porque realmente yo tengo este otro libro que dice otra cosa. Y yo es como que solo dígame lo que hay que poner para sacar una buena nota, pero realmente la cultura en la casa es, ¿quieres aprender de o quieres ¿no? simplemente, claro, o sea, había una cultura de constante pensamiento crítico y haz lo mejor que puedes hacer. Claro. Entonces, realmente creo que por ahí se va llegando, ¿no? O sea, realmente más que por otras cosas, porque si no tienes eso de fondo o de base, es más difícil que te haga clic una de esas lecturas que te puede presentar alguien, ¿no? O sea, porque a mí me hace clic las lecturas de, por ejemplo, de Bastiat, que fue uno de los primeros que leí? Porque Bastiat como que se burla, pero se burla de una manera que tiene un argumento lógico, racional, no es un ataque, no es una falacia de atacar a la persona, de burlarse de la persona, sino que es una burla de la idea, del argumento, llevándolo a sus consecuencias extremas. Y ese sentido de humor, esa forma de argumentar, me recordó o me hizo clic a la manera en que conversaba con mi papá siempre. Entonces es como que me hizo clic. Y después, digamos, lo que me pasó también fue que realmente pues he tenido la suerte de que encontré algo que me gusta hacer, porque yo creo que muchas personas se pueden pasar toda una vida buscando una pasión, algo que les interese hacer, de tal manera que te puedas levantar todos los días y sentir que vas a jugar, no vas a trabajar. Entonces realmente eh, encontrar eso y encontrar la forma de que alguien me pague para hacer eso, pues no, porque la cosa es que, digamos, a alguien le puede gustar pintar, pero hay 1000 pintores que nunca la pegan. A alguien le puede gustar filosofar o estudiar filosofía, pero es difícil encontrar una ocupación remunerada de eso, sobre todo en medios donde el campo es más limitado. Entonces, cuando era joven y conocí a Dora y a Enrique, ellos le comentaron a mi papá de las pasantías en Cato. Realmente a mí no me interesaba eso, porque yo, como dice Dora, mi sueño era ir a trabajar en una misión de las Naciones Unidas y vivir en Nueva York. Eso era lo que yo quería. Y después de vivir un año ahí, que me manden a un país a ayudar a los refugiados y en uno de estos planes donde la gente muy buena con educación iba a ayudar a personas de recursos más bajos en países pobres. Esa era mi idea. Y en ese entonces yo no había caído en cuenta pues que donde yo vivía, fuera de mi casa, había muchos problemas por resolver. No tenía que irme a África o a Nueva York para resolverlos. Hay que empezar por, digamos, por el propio país. Y eso me puso a pensar también, cuando ya estuve en la universidad estudiando Relaciones Internacionales, acerca de cómo se hacían estos grandes planes que nos hacían estudiar, porque nos hacían estudiar las declaraciones de derechos humanos de las Naciones Unidas, los planes de desarrollo, de asistencia, de ayuda externa para los países en África, qué efectos habían tenido,
nos hacían estudiar también la planificación de la administración pública, cuánto tienes que, o sea, cómo es el proceso de planificar una nueva carretera, cómo es el proceso de planificar una nueva línea de metro en una ciudad metropolitana como Washington, D.C., por ejemplo, y todo lo que implica el proceso político de hacer eso, cómo se van depreciando las obras públicas. Y todo esto yo lo trataba de aterrizar a lo que veía en Ecuador y yo decía, pero no es como está en el papel, no es así en la práctica. Y ahí viene la cultura de la discusión con mi papá. Es como que ya sí, el libro dice eso, todo está muy bonito, pero yo lo que veo en la calle es algo muy distinto, que es o sea, algo más falta. Y en las vacaciones de la universidad, de la maestría, yo tenía que quedarme en Washington trabajando o regresar a Ecuador, porque mis papás me dijeron, ya está, o sea, no vamos a financiar más, o sea, ya como que ahorita o te quedas allá trabajando o te regresas. Y yo dije, no, pues me quedo trabajando en una pasantía y yo apliqué como a 15 pasantías y solo 2 pagaban. Y una de las 2 que pagaban era una que mi papá hizo la aplicación, porque yo no la quise hacer y era para Cato. Y yo no la quise hacer porque yo ya estaba como que saturada. Yo dije, ya apliqué un montón de cosas, ya una me va a salir y entonces, y él me dice, no, pero nunca hay que cerrarse las puertas, hay que intentar, vea, ya solo mándela, no le cuesta nada. Y entonces yo la envié y yo le decía, pero son un poco de conservadores, no creo que voy a entrar ahí. Y mi papá me dice, no son conservadores, son libertarios, liberales, es distinto. Y la verdad es que cuando uno es joven a esa edad, uno piensa que sabe muchas cosas y tiene muchas certezas. Y yo dije, yo estoy segura que ahí no voy a encajar, no me gusta para nada, decía yo, yo pensaba eso, sin saber realmente de lo que estaba hablando, porque yo no había leído nada acerca del instituto realmente, ni de sus publicaciones. No le había dado chance, por así decirlo. Y lo que ¿Y me qué era tocó... lo que hacían? Describe un poquito cuál era lo que hacía Cato, cuál era... Claro, o sea, lo que hacían en la pasantía era, me gustó mucho porque era la política de puertas abiertas con todos los académicos. Si tú tenías dudas o preguntas o cuestionamientos sobre cualquier cosa que tú escucharas durante las presentaciones, talleres que se hacían para los pasantes, tú podías después de la presentación ir a tocar la puerta a cualquiera de los académicos y decir, ¿sabe qué? Lo que usted dijo me parece que no tiene sentido por tal o cual razón, por supuesto, obviamente con la cultura de respeto, pero había un ambiente de discusión totalmente abierto. Yo aprendí muchísimo, quizás más que en toda la maestría en esa pasantía. Luego nos hicieron hacer, al final de esa pasantía había que hacer 2 ejercicios. Un ejercicio era un artículo de opinión, que era como que contestando a un editorial, y había que hacer un video proponiendo una política pública. Y luego todos los pasantes, que eran como 30, criticaban tu presentación de video y el editor en jefe de Cato criticaba tu artículo. Y luego tenías que corregirlo y volverlo a presentar. Entonces, de ahí salió mi primer artículo para El Universo, que realmente no fue ningún plan de voy a ser columnista, voy a escribir, voy a hacer opinión en periódicos, sino que fue como que ya voy a matar 2 pájaros de un tiro, porque Tom Palmer, que era el director del programa de pasantes en ese entonces, él dijo, bueno, y después de que terminen de hacer este ejercicio, esto no es por molestarlos ni torturarlos gratuitamente, si ustedes quieren, después lo mandan al periódico de su respectiva ciudad, si ustedes quieren. Y entonces yo dije, bueno, ya lo hice, pues ya me lo corrigieron, ya sufrí todo esto por 3 semanas, ya ahorita lo voy a traducir nomás y lo mandé, y se lo mandé en ese entonces a Emilio Palacio, y me empezaron a publicar en cartas a los editores. Y después me di cuenta que lo que yo hacía en Cato me daba material todas las semanas para escribir algo, y entonces empecé a escribir como cada 2 semanas, y después empecé la maestría, y cuando empecé la maestría ya no tuve tiempo y me invitaron a escribir una columna semanal, pero empecé a mandar una vez al mes, y después cuando me gradué ya empecé semanalmente. Y cómo el proceso de cómo buscar las columnas que decía ahorita, generalmente mi trabajo del día a día es traducir lo que escriben otros académicos sobre muchísimos temas distintos y sobre distintas ciudades, países, continentes y disciplinas. Me toca traducir lo que escriben economistas,
historiadores económicos, expertos en política fiscal, expertos en política, internacional, que tiene que ver con temas de seguridad y defensa internacional, también expertos en temas de política monetaria, también gente que se especializa, por ejemplo, en análisis de China, las relaciones entre Estados Unidos y China. Es un gran, digamos, un gran surtido de distintos temas vistos desde distintas disciplinas, ¿no? También traduzco, desde hace un par de años estoy traduciendo más el trabajo de nuestro website en inglés Human Progress, entonces traduzco mucho de personas expertas en políticas medioambientales, expertos en la ciencia del progreso, básicamente cómo se ha dado el progreso en distintas áreas de la experiencia humana. Por ejemplo, temas como la desmaterialización, el cambio climático, las políticas de adaptación al cambio climático. Todo esto me da constantemente material para pensar, para discutir, porque lo leo, me parece interesante, después lo comento con alguien y me doy cuenta que es algo que quizás nadie lo ha escrito aquí en los periódicos y que vale la pena considerarlo, o traer esa idea al debate local. Y bueno, como una sana dieta tiene que ser constantemente nutrida y surtida y variada, entonces lo que hago, aparte de traducirlo de otros, es también estar leyendo sobre temas distintos. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy leyendo el libro de Democracia en América de Alexis de Tocqueville, que ya va a terminar el primer volumen, pero llevo ya como 6 meses leyéndolo poquito a poco. Estoy leyendo La Conquista de América para Escépticos, que leo 2 capítulos cortitos al día, y estoy leyendo también Rebeliones, Rascals and Rebellions, sobre la historia de los impuestos, porque me ha inspirado. El alza tributaria de este gobierno me ha inspirado para investigar acerca de la historia de las rebeliones y los impuestos, ¿no? Entonces, estoy leyendo como que eso, y aparte de historia, estoy leyendo sobre Hipólito Vieites, uno de los padres fundadores de Argentina, para mí, el proyecto de mi libro, que ya estoy haciendo el 6º capítulo, y finalmente el último libro que estoy leyendo es sobre la Revolución Americana de Paul Johnson, que también tiene que ver mucho con los impuestos. Pero el tema es que un libro me lleva a otro, porque a veces empiezo a leer uno y digo, pero este está hablando de este otro libro que me compré hace tiempo y no lo he leído, entonces ahí lo empiezo a leer. Y trato de quedarme como que más o menos constantemente entre unos 5 libros a la vez de temas varios. Y a veces se conectan. Realmente es eso, estar siempre tratando de buscar distintos materiales, porque todas las semanas tengo que escribir de algo nuevo, ¿no? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años ya tienes trabajando para Cato? ¿Y cuánta gente trabaja en Cato? Ahorita ha crecido, desde cuando yo empecé eran menos de 100, ¿no? Pero ahorita ya son como alrededor de 140, me parece, que vi la última vez que vi la lista. Y yo estoy ahí desde 2007 como pasante y desde 2008 ya trabajando full time. Sí, yo conocí a Cato porque mi profesor, Dan Lavoy, nos llevaba a todos los eventos que hacía Cato, especialmente a las conferencistas como Peter Bauer, como toda esta gente que venía, nos embarcaba en su carro y nos llevaba a las conferencias, ¿no? Y tú lo que acabas de señalar, pues ese mundo de Cato, de investigación, de gente de presentaciones, ver este centro que se dedicaba liberal, a discutir las ideas, me emocionaba mucho, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo le dije a mi profesor, ¿y cómo? O estaba en una de las conferencias cuando al vicepresidente de Cato, que estaba allí, le dije, y a mí me gustaría tener uno de estos centros de investigación en el Ecuador, que desfachatez, te imaginas un centro así tan importante en realidad. Cuando yo regrese al Ecuador para hacer las invitaciones que creo, invitar a esta gente que venga y nos cuente cómo es el mundo afuera, que nosotros no conocemos. Él me dice, no, anda, nomás habla con Alex Chaffin, que ahí ellos ayudan a empezar estos centros, estos think tanks en diversos países. Así que fui ahí y estaba en el mismo campus de George Mason donde yo estaba estudiando también. Entonces al principio Alex Chaffin me dijo, no puedo hablar contigo ahorita porque estoy organizando una conferencia muy grande en Guatemala, regresa la próxima semana.
Pero yo como que me lo quedé mirando, no, le dije, dime ahorita si es que me necesitas o no, porque si yo tengo otras alternativas, que fue que creo que sí la tenía, porque yo ya estaba pensando regresar al Ecuador. Entonces Alex me quedó mirando, bueno, me dice, tú hablas inglés y español, tú me vas a ayudar con ese meeting de la Mont Pelerin Society que estamos organizando en Guatemala y necesito mandarles comunicaciones y todo, así que quédate. Y así fue como después, cuando ya terminé, pues, con la ayuda mismo de Alex Chaffin y de Atlas, inicié el instituto que ha seguido chiquito, no ha logrado esos avances, pero sí hemos logrado algunas cosas en estos 30 años de trabajar, tratando de hacer en cierta forma una imitación de Cato en pequeñito, ¿no? Haciendo las conferencias que ellos dan, las publicaciones, las cosas, y durante estos años también siempre me mantuve muy cerca de Cato Institute, que fue para mí ejemplo y que ha sido siempre ¿no? Admiración de cómo países tan grandes como los Estados Unidos pueden tener centros como estos, y hay algunos semejantes, ¿no? En la costa este y todo. Así que me alegro mucho de esa oportunidad que tú y yo hemos tenido de relacionarnos con Cato y seguir trabajando por las ideas, que es lo que sabemos que es importante. Yo le tengo, antes de profundizar en el aspecto institucional, a ambas como, bueno, formadas en estas líderes de las ideas, un aspecto fundamental, ya lo han tocado ambas y quiero que lo hablen desde su experiencia lectora, es la lectura y cómo manejan estos procesos de incorporar, a lo mejor son ideas clásicas, pero de una vertiente de un autor de los tiempos de hoy, en fin, cómo ustedes en su cotidianidad incorporan el proceso de lectura y le resulta una herramienta tan vital para poder estar al día y en la vanguardia de la transmisión y libre circulación de ideas, que es lo que estamos tratando hoy. Dorita, empecemos por usted. Sí, bueno, mi tarea es más centrada y siempre lo ha sido, no es esa amplitud que señala Gabriela, ella no en el libro. Más bien yo me he concentrado en la teoría económica austriaca, ¿no? Ese ha sido mi centro realmente, ¿no? De divulgar a Mises, a Hayek, la teoría económica austriaca. Por supuesto que he leído muchos de los otros autores en ese sentido, siempre ando leyendo, digamos. Para mí, cualquier libro que me caiga en mis manos tiene algún atractivo, siempre lo cojo, lo miro, qué tiene, qué dice, qué autores cita. Y esto he sido lectora yo de toda la vida. Desde que yo estaba en la secundaria, yo ya me saqué los premios de la filantrópica que dan a los mejores estudiantes de la secundaria en la universidad, porque siempre me gustó mucho leer y eso es lo que me llenó la vida y lo que siempre insisto yo a los chicos con los que empiecen leyendo, lo que sea, poco a poco ustedes van definiendo sus ideas, no tienen que entrarle con Mises que tiene 800 páginas o 900, cojan cualquier libro, empiecen a formarse y a pensar por ustedes mismos y ir viendo qué es lo que leen, que se enfrenta con la realidad, ¿no? Porque no solo uno puede soñar mucho, pero cuál es lo que funciona y lo que no funciona. Un amigo nuestro que es muy querido para nosotros en el instituto, cuenta una historia que dice que en uno de los eventos del IEP, él se acercó y fue realmente al evento para demostrar la importancia del socialismo. Entonces, pero conversando conmigo me hizo toda la declaración marxista, pero yo dije que lo escuché y no le dije nada, sino que después de que me había contado toda la historia, le dije, ¿y tú has visto el otro lado de la biblioteca? ¿Tú alguna vez te ha ocurrido mirar qué dicen los opuestos, nomás solo por curiosidad? Y no le dije nada más. Y entonces eso contribuyó mucho luego a que él quiera ver qué es lo que decían los otros, el otro lado de la biblioteca, y cambió de manera de pensar. Entonces yo creo que, sinceramente, creo que el debate
debe hacerse así, limpia, honestamente. Bueno, estas son tus ideas, estas son las mías. Si tú crees que eso se compagina con la realidad, con lo que ves, efectivamente, ¿no? Sigue tu camino, ¿no? Que yo sigo por el mío, porque yo estoy completamente segura que nuestras ideas se han demostrado a través de los años y todo. Entonces, más o menos eso es lo que, pero yo no, te digo, soy muy centrada en lo que es la economía austriaca y la filosofía y Hume y todos esos filósofos que me fascina leerlos. Puedo leer una y otra vez como que si fuera la primera vez. Otra cosa que Dorita nos ha enseñado, yo creo, es qué humilde que es usted, porque digamos no es poca cosa que el IEP haya aguantado 30 años en un país con una sociedad civil muy reducida, con un staff todavía más reducido, con un financiamiento que pendía de un hilo en muchas ocasiones, sobreviviendo la época de Correa, la persecución que se montó contra todas las ONGs, donde era muy difícil estar en raya, muy costoso. Y no sé si todavía sigue existiendo ese entramado legal que él dejó para las ONGs, pero digamos, el simple hecho de seguir existiendo en un ambiente tan inhóspito para algo así es realmente ya un logro. Y aparte de eso, sí creo que hay logros en términos de lo que se ha evitado a lo largo de los años y en términos de prácticamente la única reforma estructural que se ha hecho en el país durante los últimos 40 años, más o menos, que viene a ser la dolarización. Digamos, en el IEP se empezó a discutir y a repetir a través de sus eventos y contactos esta idea que parecía algo descabellado, que nadie pensaba que era posible, y terminó siendo implementada. ¿Qué cosa? No terminó siendo implementada por una administración, por un presidente de la izquierda democrática. O sea, una idea, ese es el verdadero triunfo de las ideas, cuando todos los partidos o partidos que son de izquierda o de otra corriente terminan implementando una reforma liberal porque convenciste hasta los opositores. Entonces, realmente eso es una gran victoria y realmente nosotros estamos aprovechando al máximo que todavía la tenemos para tratar de aprender de cómo se hizo eso, ¿no? Porque realmente esa es la idea detrás, digamos, del Foro Libertad y Prosperidad del IEP, ¿no? Tener 5 ideas y repetirlas y tratar de articular un grupo de personas que estén dispuestas a marcar la diferencia frente al resto, repitiendo estas 5 ideas, ¿no? Porque no se trata simplemente de un consenso que existe en el país desde hace 40 años en torno a políticas populistas, que no es nada nuevo, digamos, eso, digamos, este consenso que hay desde 1980 en el país, sino de liderar con ideas que creemos que son las que convienen para llevar a los ecuatorianos hacia una mayor prosperidad. Y creo que no es poca cosa, digamos, para plantearse ese reto, ¿no? De nosotros tomar la batuta y contribuir con un granito de arena a través del IEP a tratar de seguir promoviendo esas reformas. Siempre hubo gente que apoyó, Gabriela, como tu papá, por ejemplo, mi esposo, Enrique Ampuero, que tú lo conociste y siempre estuvo atrás mío, diciendo sigue adelante, ¿no? Uno necesita ese apoyo, pero uno necesita ser persistente, cabeza dura, ¿no? Yo sí me acuerdo en alguna ocasión yendo donde un amigo muy querido, casi en lágrimas, diciéndole, mira, solo tengo $70 para pagarle a la gente esta semana, ayúdame porque ya no voy a poder pagarle más y vamos a tener que cerrar, y él me dio un dinero para eso, ¿no? Entonces, ha habido mucho apoyo y la persistencia de las ideas, es realmente que si tú tienes cuadrado bien, ¿no? En tu cabeza, la importancia de la libertad y la importancia de abrir espacios de libertad, que cualquier acción tuya, aunque sea poquito, pero que eso significa que vas a abrir un espacio para que los individuos salgan por allí, eso es importante. No es que uno se
pone los grandes alcances, ¿no? Yo creo que nunca me imaginé que en algún momento el instituto, con el apoyo de mucha gente, iba a ser muy importante para una cosa como la dolarización, que somos mencionados en todas partes, como tú lo indicas, ¿no? Pero es el orden espontáneo de las cosas, el cariño a las ideas, el cariño y como te digo, hay mucho amor, mucho afecto. Yo no me cae mal la gente que piensa distinto, en primer lugar, sí, siguen así, tú lo has dicho algunas veces, siga su camino, que yo sigo por el mío, ¿no? Entonces, a ver quién logra algo al final del día. Ahora, por ejemplo, tenemos la oportunidad de Piñera, que va a dar una charla en la Cámara de Comercio, y él, cuando le solicitaron, él se acordó de que el instituto había trabajado mucho, ¿no? Tratando de conseguir las AFP y todo hace 20 años, ¿no? Que cuando se hizo toda esta. Entonces, bueno, el referéndum ganó en Guayas, ¿no? Exacto, fuimos los únicos en Guayas, el resto no, pero nosotros sí. Y Piñera se acuerda muy bien que nosotros trabajamos mucho con él, que lo llamábamos, que venía, que esto, que el otro. Entonces pidió que yo hable allí en esa reunión donde vamos a tener con la Cámara de Comercio el próximo 9 de noviembre. Pero te digo, en estas cosas uno no es que tiene que ponerse ni los grandes logros, sino ese logro de abrir los espacios, ¿no? Y en eso es lo que, pues ahora me preocupa esta situación actual, que en algún momento la tenemos que discutir, y yo he pensado mucho conversar contigo a este respecto, de qué es las cosas que tenemos que hacer en el momento tan importante en que nos encontramos realmente. Le damos la bienvenida a José Lo Andrade, que se acaba de unir a este panel. José Lo, muy buenos días. Muy buenos ¿Se quedó días, dormido? Danilo, Dorita, Gabriela, Claudia y a todas las personas que nos están escuchando en este momento. La verdad escucho y le he prestado bastante atención a lo que ha venido diciendo Dorita, Gabriela. Y bueno, esta historia, que es la historia de la libertad en el Ecuador, tiene mucho que ver con la historia del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Ya del instituto ha surgido una gran familia. En estos tiempos se ve que esa gran familia no piensa de manera homogénea. Ese es un elemento particular del mundo liberal. Y yo diría, tratando de utilizar el símil de la familia, ¿no? Hay el niño revoltoso, el que es hiperactivo, hay el que es más introvertido, hay el que, no sé, el que está sentadito, trabajando solito, haciendo sus cosas, y hay aquel que cuando te descuidas está incendiando la casa, ¿no? Entonces, esa es la gran familia liberal que felizmente tiene como tronco común en muchos casos al Instituto Ecuatoriano de Economía Política, que nos ha formado a muchos, me incluyo, ya desde que llegaba con Cabello, ahora ya sin él, pero desde muy pequeño también, al menos en lo que se refiere a esta formación, a estos valores, a estas ideas. También tuve oportunidad de acercarme algo así como 23 años atrás, y conocer de las ideas, conocer de las ideas de libertad de la mano de Dorita, de Franklin López, y recuerdo todavía, nunca me olvidaré, cuando entré en la sala de la casa de Dorita de Ampuero, en Urdesa, me llevó hacia su sala, me dijo que si quería un vaso de agua, le acepté el vaso de agua y empecé por preguntarle y decirle, Dorita, explíqueme qué es el liberalismo. Y era una pregunta tan amplia, en cierta forma, que ella me dijo, mira, mejor hagamos preguntas más pequeñas, más concretas, y vamos a ir tratando de responderlas como salgan, ¿no? Y ese ha sido el transitar para muchos otros. O sea, también por el Instituto Ecuatoriano de Economía Política pasó Pablo Arosemena Marrio como pasante, hurgando entre los libros de la biblioteca, con esa juventud y esas ganas que yo creo no lo han abandonado nunca, con esas ganas de cambiar el mundo. Recuerdo también cuando Pablo me dijo, mira, ya sé qué es lo que tengo que hacer, necesitamos formar a los jóvenes que van a ser futuros empresarios de este país para que ellos puedan tomar las decisiones adecuadas.
se volvió presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, pues, ¿no? Y recuerdo también haber visto, pues, a Pedro Romero, también hurgando entre los libros, haciendo investigación. Hoy por hoy es el director de la maestría de la Universidad San Francisco de Quito, ¿ya? Y bueno, y a muchos otros, ¿no? Fabián Chan, incansable, un tipo muy metódico, ordenado, silencioso tal vez. Y bueno, pero esa gran familia tiene padres y madres, y definitivamente Dorita está a la cabeza de esa familia, ¿ya? Y por eso todos la recuerdan con cariño, independientemente de las características de cada uno de sus hijos y de sus nietos y de sus bisnietos, porque ahora ya hay bisnietos en esta familia liberal que incluso pelean otras causas que normalmente no hemos tal vez abordado, porque al igual que Dorita, yo, si bien comparto una afición por la lectura, por el amor a las causas de la libertad, lo mío es un poquito más económico, es un poquito más histórico, es un poquito más filosófico. Incluso cuando hablamos de historia me diferencio un poco de la historia de que estudia Gabriela, que es más de los últimos 500 años para acá, ¿ya? A mí me gusta la historia universal, me gusta irme a Grecia, me gusta Roma, me gusta la Edad Media, ¿ya? Me gusta el descubrimiento de América. La verdad no tengo ni la más, o sea, comparado en la escala del 1 al 10, si Gabriela es 10 en temas de la colonia en América Latina, pues yo andaré por el punto 5. A mí me gusta la historia universal, me gusta esa historia de grandes logros que reconozco, desde mi manera de ver. Es la historia del hombre buscando libertad, es la historia del hombre exigiendo que se reconozcan que tienen determinados derechos, es la historia del transitar humano, desde la barbarie hasta la civilización. Y de vez en cuando surgen momentos de barbarie, como son el socialismo del siglo XXI, y de vez en cuando también se prenden las luces de la libertad, indicando que hay posibilidad de mejorar las cosas. Pero bueno, eso era lo que quería decir, porque ya dije mucho. No, tu ejemplo de la familia es muy interesante porque casualmente yo le preguntaba al principio de esta entrevista, de este conversatorio, a Gabriela, ¿no? Cómo eran sus inicios. Y ella decía precisamente que en su familia se discutían los temas, veían los distintos ángulos de las cosas, y que eso es lo que ella siente que la ha formado en esta habilidad que ella tiene para los debates, para poner los puntos, para ese que yo creo que es muy importante. Y en between yo tenía esta preguntita para Gabriela, antes de que no sé el tiempo nuestro, pero que me gustaría cómo ella ve su mundo periodístico, cómo actualmente con todas estas redes, cómo le afectan, cómo ella... Algo nos contó del proceso de escribir ella que tiene. Yo quisiera saber un poquito más sobre cómo ella elige sus temas y cómo es que va viendo en este mundo actual, especialmente estos 2 últimos años con la pandemia, que nos hemos tenido que encerrar y ya no vernos tanto frecuentemente. ¿Cómo haces, Gabrielita, tú? ¿Cómo sientes tú que ha cambiado tu manera de enfrentar las cosas y tus escritos en esta época que vivimos? Yo creo que siempre trato de mantener la misma línea de defender ideas y no personas. Entonces, si yo... es una buena brújula que tener, y se lo recomiendo a personas, así no compartamos las ideas. Así tengan ideas totalmente distintas a las mías, que yo pienso que estén totalmente equivocadas, quizás. Sí creo que ayuda a generar credibilidad y inspira confianza en otras personas, porque sobre todo con la presencia de las redes, que es tan barato y tan sencillo enviar mensajes, disparar mensajes todos los días y en cualquier parte y sobre casi cualquier tema. Primero, algo que me enseñaba, que repetía mi papá siempre, es que uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice, ¿no? O sea, no es un dicho de él, pero me lo repetía siempre. Y entonces en muchas cosas creo que primero hay que esperar antes de reaccionar impulsivamente, y muchas veces me he equivocado reaccionando de manera impulsiva.
Y eso suele pasar en redes, no suele pasar en un artículo, porque el artículo tengo una semana para pensarlo, tengo que desarrollarlo, es algo más largo, tengo que investigar más para escribirlo. Y yo creo que las ideas surgen de lo que uno lee, por supuesto, pero también de lo que uno conversa con las personas más cercanas, del entorno familiar o del entorno profesional. Por ejemplo, a veces veo en el periódico una nota y digo, ¿qué está pasando con estas personas? ¿Por qué se están quejando tanto? Entonces luego llamo a una persona que trabaja en esa industria o en ese sector y le pregunto, bueno, cuéntame cuál es el problema que están teniendo. Generalmente por una curiosidad mía, ¿no? Y eso me lleva a descubrir un tema importante del que no se está hablando y utilizo mi espacio para generar una discusión sobre ese tema. Porque muchas veces, digamos, se reportan las noticias sin contexto, digamos, sin un granito de arena desde nuestro lado de la cancha acerca de qué se puede hacer para resolver ese problema. Y ahí yo veo que está mi papel. Ahora, no es, a veces me pregunto si estoy equivocándome cuando, por ejemplo, en la época de Rafael Correa, era tan popular, tan abrumador el apoyo que había alrededor de Rafael Correa, que a veces uno dice, bueno, si todo el mundo está loco y yo veo a mi alrededor y pienso que todo el mundo está loco, quizás la loca soy yo, ¿no? O sea, ya uno se tiene que hacer esas preguntas y empiezas a cuestionarte tus ideas, pero digamos, entrar a una tempestad teniendo una buena brújula creo que es lo mejor que uno puede tener. Porque digamos, sí fue un momento en que hubo muchas discusiones en mi casa con mi familia política, con mi familia, con mis papás, porque era difícil en esos momentos sostener esa defensa de las ideas. Era arriesgado no solo para mí, sino para los negocios de otras personas en mi familia. Pero tuve ese apoyo de mi familia y les agradezco mucho. Hoy en día, digamos, hay mucha presión de no hacer esa defensa de las ideas que he venido defendiendo y que suelo defender, porque se considera que eso es, digamos, hacerle el juego a Correa o, digamos, contribuir a que prospere el narco o contribuir a que sigan las mafias de la vieja partidocracia tipo social cristianos. Realmente creo que eso es bulla. Me ha ido bien con la brújula de defender ideas y no personas. Esas ideas, digamos, creo que siguen siendo las mismas, son ideas que tienen mucho poder, que tienen mucha validez, han sido validadas no solo en la teoría, sino en la práctica. Y creo que si nosotros renunciamos a esas ideas, a esos principios por la coyuntura política, la gente va a pensar que no son factibles en la práctica, si ni siquiera los liberales las defienden. Sí, no hace mucho presentó este libro, que lo presentamos nosotros, Oscar Terán, ¿no? Y es muy interesante. Yo lo recomiendo porque lo que tú haces, pues, sin decirlo todo, pero es cambiar el clima de opinión de la diferencia de lo que nosotros tenemos. Yo estuve la semana pasada en México y y se presentó este libro. No sé si has tenido tu chance de mirarlo o verlo. No, pero lo presentaron. No lo había visto. Sí, recién lo presentaron la semana pasada. Y Ser Liberal. Entonces allí nos describe a nosotros los liberales como que nosotros, por liberal que somos, abiertos al mundo, y hace mucho énfasis en Popper y todo eso, también vamos cambiando. Y como que en algún momento nosotros no nos paramos en esas verdades clásicas que tú dices que las podemos decir, que las tenemos tan adentro, los derechos de propiedad, el Estado de Derecho, todas esas cosas que contribuyen al núcleo de lo que los liberales somos, ¿no? Entonces, pero en este libro, que lo empezó a leer también José Luis, dice que algunas partes no le gustaron, porque definitivamente el autor no es un economista, y peor aún economista austríaco, es más que nada un filósofo, ¿no? Entonces habla como que
uno puede ir cambiando en esas aguas, ¿no? Los principios, pero yo coincido contigo que son los principios los que nos mantienen y los seguiremos manteniendo siempre, ¿no? Ahora sí, soy un poco quizás no tan, como te digo, tan fuerte en un momento, quizás quiero dar un chancecito más, pero ese chancecito como 4 o 5 días, no meses tampoco, para demostrar las cosas y porque considero que es otro mundo estar aquí leyendo bien bonito en mi cama, disfrutando de lo que ha leído, que estar allá metido en ese lío donde el conocimiento es muy disperso y uno no puede saber todo lo que está pasando en los alrededores de uno, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del conocimiento, la adquisición del conocimiento también, le doy un chance más. Pero sí creo definitivamente, y eso es la bandera que ha No, mantenido el es que IEP. en torno a los mismos principios Exacto. se puede mantener una postura de defensa irrestricta a la estabilidad del gobierno, al respeto del orden constituido y un respaldo a políticas en las que consideramos que están haciéndose cosas necesarias, correctas, o al menos en la dirección correcta. No es inconsistente, digamos, con los principios o con una actitud liberal. Yo más bien diría que es coherente decir, bueno, esto está bien, esto está mal, porque esa es la cultura de... Que a veces esos principios no se tienen tan claros. Temo que no estén los principios defendidos esa es mi preocupación. No, es que, por ejemplo, la discusión que estamos teniendo actualmente es... Sí. Yo respaldo el gobierno, yo quiero que a este gobierno le vaya excelente, porque la alternativa, pues, realmente no luce terrible. Ahora, me preguntan a mí, ¿qué le parece la propuesta de política tributaria? Me parece mala, me parece que no es correcta, no va en la dirección correcta. ¿Qué le parece, digamos, el intento del gobierno en el área de seguridad de retomar control de las cárceles? A mí me parece que es correcto, que es algo que es muy difícil, no es mi área, no tengo conocimiento en esa área, por eso no he escrito sobre ese tema, pero me parece que por supuesto que el Estado tiene que tener control sobre las cárceles y me parece que por supuesto que hay que combatir el crimen organizado. ¿Cómo es la mejor forma de hacerlo? También hay soluciones privadas, como se ha propuesto mucho la privatización de las cárceles, y yo me acuerdo que cuando yo estudiaba también se debatió muchísimo ese tema y había muchos artículos sobre las cárceles privadas y todo ese tipo, que también hay otro, pero no estamos en este momento nosotros. A lo que yo voy es que querer, es como los hijos, uno quiere que a los hijos le vaya bien, pero eso no significa que todo el tiempo los está celebrando. A veces cuando se equivocan hay que decirle, mijito, te equivocaste. No estoy diciendo que el gobierno sea hijo de los mandantes, pero sí estoy diciendo que la sociedad civil es un contrapeso para la acción pública. Debe serlo, debe ser independiente. Y esa independencia se demuestra con una opinión y posturas independientes. Por supuesto que respaldamos el nuevo énfasis e ímpetu en tratar de abrir la economía y tratar de remover trabas, pero eso se puede ver torpedeado por una política tributaria que no incentiva el ahorro y las inversiones. Por supuesto que respaldamos la creación de zonas francas, el estímulo de inversiones en área de telecomunicaciones, la parte laboral también, todo eso es afectado por una política tributaria que torpedea, o mejor dicho, desalienta las inversiones y los ahorros. Tampoco creemos que es necesario porque empezó a subir el precio del petróleo de tal manera que se redujo en al menos 1.000 millones el déficit y esperaban recaudar 1.400 con el alza de impuestos propuesto. Entonces, realmente no es una oposición por oponerse, no es una oposición sin considerar los datos de la realidad. Que ellos tienen más información que la que nosotros tenemos, bueno, sí, hay información que se tiene adentro, pero también hay información de retroalimentación desde afuera que no la tienen los que están adentro. O sea, una cosa, hay un valor y una desventaja de ver las cosas desde adentro, y hay un valor y una desventaja de ver las cosas desde afuera. El verdadero plus, yo creo que lo mejor es juntar las dos visiones. Por eso es que yo creo que es muy válido, digamos, lo que dijo Roberto Aguilar, de que, digamos, quizás al gobierno le falta, digamos, tener una especie de retroalimentación de personas que piensen distinto y le hagan una crítica constructiva, honesta, desde afuera. Yo creo que ese es un rol legítimo
para personas que intentamos cambiar la opinión pública para que sean posibles cambios que nos lleven hacia una sociedad de personas libres y responsables. Cada quien, hay una división del trabajo, ¿no? Hay los que incursionan en política, que me parece muy loable, y están en ese trabajo. Hay quienes incursionan, quizás no tan directamente en política, sino en la burocracia, en el servicio público, que también me parece importante estar ahí, lo que se puede llamar el Estado profundo. Hay quienes están en el activismo político y hay quienes están en las investigaciones y hay quienes están en la discusión de los principios, la discusión filosófica, esclareciendo estos principios, ¿no? ¿Qué es lo que queremos, qué es lo que debe ser? La discusión normativa. Y me parece que esa división del trabajo y tener los papeles claros es importante. Yo no estoy en política. Ese cálculo político que hace alguien antes de tener que hacer declaraciones o tomar decisiones no me corresponde a mí. Si yo me pusiera a hacer ese cálculo político antes de hacer una opinión, yo creo que se vería afectada mi credibilidad, se vería afectada mi percepción de independencia. Y yo creo que es importante que las personas que están haciendo la labor que yo hago defiendan esa percepción de independencia, esa credibilidad. De la misma manera que yo creo importante que alguien que está en el frente político pues tengan ese espíritu de cuerpo de defender, digamos, la imagen del gobierno. O sea, eso yo lo puedo entender, pero yo no estoy en ese papel. Entonces, y muchas otras personas no están en ese papel. Y creo que todos tenemos que tener claro cuál es nuestro papel, desde dónde podemos contribuir mejor. Sí, desde ese punto de vista yo creo que a lo menos de parte del instituto nosotros defendemos los principios clásicos y ese será siempre nuestro norte, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de la situación en la que pasamos. Y que es muy interesante ver todo lo que está pasando en América Latina y todo. Yo vivo pegada a las noticias de lo que pasa en Perú, de lo que pasa en Argentina, de lo que pasa en todas partes. Entonces hay mucho que pensar y que hacer en estos momentos que vivimos también. Don José Andrade. Bueno, la verdad yo no sé, por mi forma de ser y de manejarme en la vida, suelo otorgarle el beneficio de la duda a cualquiera. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo, Gabriel. Si algún amigo mío no me llama nunca, no asumo que no me quiere, asumo que está ocupado. Entonces, esa posición de ver las cosas en general hace que yo tenga una mirada diferente en torno a la forma en que se actúa con respecto a lo que observo, ¿no? O sea, no me enojo si no me ha llamado mi amigo, porque asumo que tiene algo que detrae su tiempo. Y en Pero tener una diferencia de opinión no es un enojo. No. O sea, una cosa era el ejemplo. No dije que tú estabas enojada. Yo dije que en mi ejemplo no claro, me es que me parece que es algo distinto la analogía. Por eso lo quería aclarar nomás. Ya, bueno, pero es que las analogías tienen sus limitaciones, ¿no? Y yo lo que quería es, en términos... Claro, pero no quería generales, que se entienda de esa manera, por eso quería aclarar. Ok, que en términos generales, siempre ando poniendo, de alguna manera justifico las acciones de terceros. Eres un pacifista. Que son mis amigos. Claro, o sea, cuando Correa proponía elevar impuestos, tú pacíficamente le das el beneficio de la duda. No. A ver, yo le doy el beneficio de la duda a mis amigos. A mis amigos. Los enemigos ni el agua, dice el dicho. ¿Ya? Como Benavides, como el dictador del Perú. Para mis amigos, todo. Para mis enemigos, para mis amigos, todo. Para mis enemigos, la ley. No, o sea, vuelvo al hecho. O sea, yo conozco a mucha gente dentro del gobierno, mucha gente liberal, mucha gente que estimo mucha gente que considero personas decentes, adecuadas, correctas, y que de alguna manera están librando una batalla que no entendemos completamente porque, como tú dijiste hace un momento, hay que estar ahí para conocer lo que ellos están librando. Entonces yo les otorgo el beneficio de la duda. Lo que sí creo que puede dar la cosa en general es que haya mayor comunicación de lado y lado, porque la comunicación hace que los de aquí entiendan a los de acá y los de acá entiendan a los de aquí. ¿Ya? Estoy de acuerdo. Si hubiese un mejor interlocutor, si hubiese algún mecanismo que nos permita a nosotros conocer las razones y a ellos conocer nuestras razones, pues yo creo que las cosas llegarían mucho mejor. Pero en todo caso,
de nuevo, volviendo a mi analogía, si no me llaman, no empiezo por asumir que no me estiman, que se acabó el cariño, que esto y que aquello. Pero es una forma personal de ver las cosas. Yo le decía el otro día a unos amigos en México, mira, hay quien ve el vaso medio lleno o medio vacío. Yo soy el que lo ve medio lleno. Pero si hay menos de la mitad, yo digo, bueno, todavía hay agua. Y si de repente no hay agua, digo, tranquilos, que ya llega. Entonces, por esa forma de ser, es que siempre espero que las cosas salgan bien, aunque no necesariamente siempre salen bien. O sea, yo recuerdo que durante la segunda, o mejor dicho, varias veces lo he visto en mi vida, el gobierno, mejor dicho, el Ecuador ha tenido políticos en lo electoral desastrosos. Y hasta el último momento estaba diciendo, no, no, tranquilos, que las cosas pueden cambiar, y de repente y sí ganamos, ¿no? Pero aún cuando se pierde, he sostenido la idea de que las cosas pueden mejorar y de que los resultados pueden ser buenos. En todo caso, prefiero ser, claro, difícilmente ya en este Oye, y el tiempo está terminando y se supone que íbamos a hablar sobre los 30 años del instituto y Claudia Sí. se va a contrariar con nosotros porque hemos hecho mucha filosofía y no hemos cumplido Bueno, las instrucciones que ella nos de- dio. de Así que, todo- Claudita, Tenemos No, no, yo, un exacto. minuto, Claudia, para anunciar. Claudia. Ajá. Ok, no, lo que quería acotar acá, que justamente de debatir se trata y de encontrar, sí, se trata, y como parte del instituto propiciar estos encuentros para continuar, por ejemplo, estas reflexiones que ustedes han expuesto tan extraordinariamente bien acá. El instituto en sus 30 años está organizando un gran evento que viene este 11 de noviembre, justo en el marco de la Semana de la Libertad, donde vamos a poder tener justamente parte de nuestro gran panel de expositores, tanto a Dorita de Ampuero, Gabriela Calderón, como José Lo Andrade, y una importante representación, delegación de expositores internacionales del área de la economía, del derecho, de las políticas públicas, para hablarnos de cómo el intercambio de las ideas justamente en estos tiempos es vital para llevar adelante mayor apertura, en este caso, más Ecuador al mundo y más mundo al Ecuador. Tenemos un programa donde, entre otros invitados, podemos confirmarles que vamos a tener para tratar los asuntos de tratados como la Alianza del Pacífico a Joaquín Lavín. Él es un dirigente político chileno de relevancia, a Lorena Conans, que es la viceministra, perdón, del Ministerio de la Producción por Ecuador, Guillermo Peña Pantin, de la Fundación Eleutera de Honduras, y en ese panel estará Gabriela, justamente. Como ellos, una serie de invitados de primera línea, que además estarán apoyados de manera virtual por gente que respetamos muchísimo en el mundo de las ideas, como don Mario Vargas Llosa, es un padrino de esta institución de mucho tiempo, y les invitamos por nuestras redes sociales y por nuestra página web, e incluso a través de, por ejemplo, las redes de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que nos estará respaldando, enterarse de todo el detalle del programa. Vamos a tener como cierre de ese día la Cena de la Libertad, que contará como invitado de honor el presidente Guillermo Lasso. No sé si alguno de ustedes quiere aportar un poco sobre este programa, y bueno, los invito a simplemente tener en cuenta que el 11 de noviembre estamos conmemorando los 30 años del instituto. Además, en toda la semana habrá programación especial que programará el instituto conjuntamente con la Universidad San Francisco de Quito, con la Cámara de Comercio de Guayaquil, con Estudiantes por la Libertad de Ecuador, con la Fundación Naumann Países Andinos y Atlas Network, que son nuestros grandes benefactores en esta jornada, de manera que no pueden dejar de estar, porque ustedes han sido parte a través de Contrapunto Liberal, a través de Radio Morena. Mucho de esto que el instituto ha logrado ha sido también por su público escucha. Danilo. Bien, gracias Claudia. Ha llegado el momento de culminar con el programa. Quiero agradecerles a todos por haber participado, en particular a Gabriela.
Nos vemos, amigos, el próximo martes en su programa Contrapunto Liberal.